Damos las gracias una vez más en esta mañana. Gracias, Padre amado, por concedernos reunirnos otra vez, por concedernos reunirnos en tu nombre, por hacernos dignos de venir delante de tu presencia. Gracias por Jesucristo. Señor, esto que estamos haciendo aquí es en tu nombre. Te estamos expresando la gratitud de nuestro corazón. Y ahora vamos a abordar tu palabra para que tú hables a nuestras vidas. Padre, habla a tu pueblo, habla a tu gente, habla a las almas necesitadas, porque solo tu palabra puede cambiar las vidas. Tú conoces las necesidades de cada persona. Tú sabes lo que hay en la mente y en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y de los que van a ver este mensaje. Así es, mi Dios, que te suplicamos por tu misericordia, que tú hables a nuestras vidas. Por Jesucristo, nuestro Señor, oramos en este momento. Amén. Hoy vamos a estar reflexionando en el capítulo 12 de Romanos. Y como vieron ahí, tienen un solo versículo. Y no es que vamos a hablar solamente de ese versículo, sino que es nuestro enfoque central en la predicación de hoy. Nosotros hemos puesto como título en la predicación de hoy, el valor de la mente renovada por Dios. Porque cuando hablamos de la mente, tenemos que entender qué significa la mente desde la perspectiva bíblica. Y qué valor tiene eso delante de Dios y delante de los hombres. El hombre en su naturaleza tiene una parte que no es material, o sea, que no es cuerpo, que no es físico, que no es algo que podemos tocar. Dentro de esa parte no material está la voluntad, está la conciencia, está el espíritu y también está la mente. Y ustedes saben que el centro de nuestro mensaje hoy es la mente. La mente, según la Biblia enseña, puede ser utilizada de forma positiva y de forma negativa. Y quiero que veamos algunos puntos. Voy a dar las citas para que la tengan los que toman nota, pero algunos puntos positivos y otros negativos, según la Biblia los refleja, de la forma en que la mente puede ser vista y usada. De acuerdo a Marcos, capítulo 12, versículo 30, viéndolo como una forma positiva, la mente es usada para amar a Dios con toda nuestra mente y corazón. El segundo gran mandamiento que la Biblia da. Amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente y corazón. Entonces, de forma positiva podemos usar la mente para amar a Dios, porque con la mente generamos, aprendemos la Biblia y podemos conocer a Dios a través de su palabra con la mente. Si lo vemos desde la perspectiva del Antiguo Testamento, el libro de Jeremías también nos dice que Dios promete poner sus leyes en nuestra mente, en la mente de sus hijos. Dios promete poner sus leyes, o sea, poner los estatutos bíblicos en el corazón de sus hijos. Pero también el libro de Hebreos, en su capítulo 10, dice lo mismo. En la parte negativa, vemos que el libro de Efesios, en su capítulo 2, se refiere a que la mente se puede usar para la voluntad y los deseos de la carne, o sea, para nosotros satisfacer nuestra voluntad y nuestros deseos de la carne. Cuando nosotros le damos paso a las bajas pasiones, entonces eso va a nuestra mente primero. Entonces esa mente procesa eso y se usa de manera negativa. También el libro de Colosenses, en su capítulo 1, se refiere a la mente como aquella en la que se puede tener ocupada para las malas obras, ya en sentido general. En la mente se cabildean las cosas. Por eso la Biblia enfoca tanto los ojos como la lámpara del cuerpo, enfoca tanto el tema de la mente, que es uno de los temas que la Biblia aborda con mucha amplitud, porque con ella es que procesamos lo bueno y lo malo.
por ahí entra primero, después se siente en el corazón y después hace efecto y después con ella podemos o agradar a Dios o guiar nuestras vidas por caminos equivocados. Y este uso de la palabra mente en ambos testamentos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la mente es el concepto más amplio de acuerdo a la teología moderna. Y en el Antiguo Testamento, cuando se usa la palabra corazón, es mayormente refiriéndose también a la mente. O sea, hago esta introducción, hermanos y amigos, para que entendamos el valor que tiene para Dios nuestra mente, la mente que Él nos ha puesto a cada uno de nosotros. Para Dios tiene un gran valor porque cuando vemos en la Biblia que eso se repite tantas veces y que es abordado por tantos libros de la Biblia, entonces sabemos que es de valor, que Dios quiere que eso quede en la mente de sus hijos, de su pueblo y de todo aquel que se acerque a Él, que sepa la importancia que tiene la mente. De la mente, por ejemplo, de la mente podemos ver las facultades, percibir y entender, como juzgar, determinar cosas, pero también en la parte torcida podemos ver que la mente es reprobada, dice Romanos 1, que la mente es vana, dice Efesios 4, que la mente es corrompida, dice Tito 1, que la mente es entenebrecida, cuando nosotros a veces cogemos camino donde ignoramos a Dios en ese camino, entonces la mente se nos ciega. Aún conociendo la Biblia, aún conociendo a Dios por su palabra, cuando emprendemos un camino ignorando a Dios, entonces la mente es entenebrecida, o sea, es oscurecida. Es como cuando usted le ponen algo que usted aún tiene los ojos y le funciona, no puede ver. Entonces ahí eso también nos enseña la Biblia. La mente del creyente ocupa el lugar central en el desarrollo espiritual. La vida de un hijo de Dios va a ser efectiva, victoriosa o no va a ser efectiva dependiendo de su crecimiento espiritual, porque a Dios nos acercamos de manera espiritual. Entonces, cuando queremos acercarnos a Dios de manera espiritual, tenemos que entender el valor que la mente ocupa en este acercamiento. La mente del creyente ocupa un valor importante. Dios la usa para darnos el entendimiento. Dios usa nuestra mente para darnos el entendimiento. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo en un momento donde Él aparece a sus discípulos después de haber muerto y resucitado, ya en la resurrección. Miren lo que dice Lucas, capítulo 24 y versículo 44 y 45, refiriéndose a ese momento donde Jesús resucita y aparece a sus discípulos, y está la Biblia aquí haciendo la puntualización del valor de la mente para conocer la palabra. Dice, y les dijo, o sea Jesús, estas son las palabras que os hablé. O sea, comenzó a refrescar en la memoria de lo que le había dicho cuando estaba con ellos, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que se cumpliesen las escrituras. O sea, lo que ya estaba puesto en la mente de ellos, la enseñanza que ya ellos habían recibido, estaba ahí, ¿verdad?, grabada en su cerebro. Ahora, Jesucristo, en su condición de glorificado, en su condición de Dios, dice aquí en la Biblia, que les abrió la mente para que entendieran la Escritura. La Biblia, nosotros podemos conocer a la Biblia como libro, la historia bíblica, podemos leerla, podemos verla y entender el relato bíblico desde la perspectiva de un libro. Ahora, entenderla ya en el plano espiritual, Dios tiene que ayudarnos. Dios tiene que abrirnos la mente para poderla entender. Para poder acercarnos a ella tenemos que pedir la dirección de Dios. Por eso aquí Lucas, cuando habla de este punto, de este evento que se dio con Jesús y los discípulos, dice que le abrió la mente para que pudieran entender. Se le abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Porque si
el Señor no hacía eso, no la podían entender. Si el Señor no nos hubiera dejado a nosotros el Espíritu Santo como promesa, nosotros no podríamos entender la Biblia. No podíamos hacer análisis. Cuando llegan los momentos en nuestras vidas donde recordamos lo que la Biblia dice para poder tomar una decisión, hacemos esos análisis porque el Espíritu Santo de Dios nos guía en esa dirección. Primero por el conocimiento que tenemos, porque recuérdense que repetimos mucho, yo no puedo relacionarme con alguien que yo no conozco. Con Dios, mi relación con Dios va a ser más cercana en la medida que yo lo conozca más. A Dios lo conozco por las Escrituras, por la Biblia. Y lo conozco por la Biblia con su ayuda a través del Espíritu Santo. Entonces, acercarnos a Dios implica que el Espíritu Santo tiene que guiarnos para hacer eso. Otro uso de la mente que da la Biblia es procurar la santidad. A través de los pensamientos, lo que analizamos, procuramos la santidad, comprendemos la voluntad de Dios, amamos a Dios. Y cada pensamiento que nosotros tenemos, por la capacidad mental que tenemos, podemos llevarlo cautivo al Señor. El libro de Romanos, que es donde estamos basando nuestra predicación de hoy, hace un gran énfasis en esto, porque en el evento que se está dando en el relato de Romanos, había un conflicto entre los judíos y los gentiles, o sea, entre los judíos y los que no eran judíos. Hay en la iglesia de Roma, donde para quienes inicialmente se escribe esta carta. Y los capítulos del 9 al 11 de este libro de Romanos describen el papel fundamental que jugaba la mente para que se pudieran solucionar estos conflictos. O sea, que jugaba ese conocimiento que se tiene a través de la mente. Y nosotros, hermanos, le hago estas introducciones para que podamos entender hacia dónde vamos y el valor que tiene conocer por la palabra este tema. Hay dos modelos que podemos imitar en la vida. Podemos imitar el modelo del mundo, cómo se maneja las personas que no tienen a Dios, o podemos imitar el modelo de Dios, de caminar con Dios y caminar bajo la dirección de Dios. Que según dice este versículo 2 de Romanos 12, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el modelo de Dios? Que andemos de manera santa, agradable y perfecta. Ese es el deseo de Dios. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo se produce esta transformación? El capítulo 12 de Romanos, en el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí lo deja. No dice que procedamos a la transformación. Ahora, ¿cómo yo la logro? Si usted mira aquí mismo, este versículo 2 nos dice a nosotros que se produce mediante la renovación de nuestra mente. O sea, cuando el libro de Romanos comienza en este capítulo 12, hay una introducción que hace el escritor y dice, hace un ruego y dice: así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, que es vuestro culto lógico, que es vuestro culto prudente. Lo contrario de la razón es la locura. Y a veces podríamos estar haciendo cosas que no tienen sentido o que parecen locas. Pero el ruego que hace aquí el escritor de Romanos es que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Y concluye diciendo que es nuestro culto racional, la forma en que podemos acercarnos a Dios, alabarlo, presentarle a nosotros nuestro rendimiento total, nuestras alabanzas, nuestras ofrendas, tanto de nuestra vida, de nuestros recursos materiales, en la totalidad de nuestro ser. Podemos hacer todo eso
Pero si no nos presentamos delante de Dios, sino como dice, en sacrificio vivo, o sea, dispuesto a padecer, dispuesto a ser transformado, dispuesto a ser moldeado por el Señor, entonces nuestro culto no es racional. Hay momentos muy dolorosos. Hay momentos muy dolorosos en la vida de las personas. Y en el creyente que busca agradar a Dios, que busca hacer lo correcto, que busca que Dios sea glorificado en su vida, dice la Biblia aquí mismo en el libro de 8:28 de Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas lo ayudan a bien. Esto es aquello a lo que conforme a su propósito han sido llamados. Toda aquella persona que camina con Dios y que camina en el propósito de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero ese ayudar a bien es muy lindo cuando lo que tenemos enfrente son cosas agradables, logros económicos, logros personales, bienestar, buena salud, todo eso es agradable. Ahora, cuando es otra cosa, cuando es enfermedad, cuando es dolor, sufrimiento, cuando es padecimiento, nosotros también tenemos que ver a Dios allí. Tenemos que verlo, como dice Romano, que nuestro cuerpo está presentado a Dios en sacrificio vivo, dispuesto a que Dios haga con nosotros como Él quiera. El modelo del creyente es Jesucristo. Y Jesucristo padeció en todo el sentido de la palabra. Y los padecimientos de una persona que ama a Dios, Dios los utiliza para moldear su carácter y para que su carácter cada vez más se parezca al de Jesucristo. Los padecimientos suyos, los padecimientos míos, cuando amamos a Dios y cuando tenemos el corazón entregado a Dios, vienen para que cada vez más nos parezcamos a Cristo. Vienen para que nuestro hombre interior se fortalezca. Hay un libro del pastor Charles Stanley que se llama Cómo crecer por el dolor. Y otro que también escribió que se llama La bendición del quebrantamiento. En los quebrantamientos, los cristianos crecemos. Los cristianos reflexionamos. En el padecimiento nuestras mentes son renovadas. Porque cuando tú amas a Dios, en medio de esa circunstancia, de lo que está llena tu mente y tu corazón es que vas a reflexionar. Si está llena de la palabra de Dios, vas a reflexionar en Dios. El otro día yo hablaba con una hermana y estábamos hablando de una situación mía particular y me decía, mi hermano, tengo que recordarte lo que me has dicho tú a mí tantas veces. Y yo le digo, ¿qué cosa? Me dice, recuerda que siempre me repite cuando te cuento algún problema que vea a Dios en medio de la situación, que vea el propósito de Dios en medio de la situación. Le digo, sí, es verdad. Dice, ahora te lo recuerdo yo a ti. Y debemos ver a Dios. En cada circunstancia debemos ver a Dios. Por eso es importante que nuestra mente esté llena del conocimiento de la palabra de Dios, que esa es su voluntad santa, agradable y perfecta. Nuestra mente, hace varios domingos que venimos puntualizando y enfatizando en tantos bombardeos que tenemos nosotros en los tiempos de hoy, en los diferentes medios de comunicación a los que tenemos acceso, que vienen para guiarnos en una ruta que nos desvía de Dios. Pero qué bueno cuando elegimos llenarnos del conocimiento de Dios, para que ese conocimiento de Dios sea el que rija nuestras vidas en el momento que nosotros necesitamos tomar decisiones, en cualquier tipo. La voluntad de Dios abarca todas nuestras relaciones. Dice el versículo 2 en su parte B, que en la invitación que nos hace a renovarnos la mente, dice para qué es. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para
que comprendáis cuál es la buena voluntad de Dios. La transformación de nuestra mente lleva como objetivo que podamos comprender la voluntad de Dios, que podamos entender qué es lo que Dios quiere. Hubo un tiempo de mi vida que yo me hacía esa pregunta: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Y Dios tiene, en su voluntad soberana, tiene planes específicos con cada persona, pero tiene un plan general con su pueblo. Entonces muchas veces nosotros nos enfocamos, hacemos mucho énfasis en querer saber qué quiere Dios específicamente con esto, con aquello, conmigo. Y lo que pude encontrar a través de la Biblia es que la mejor decisión que se puede tomar es enfocarse en el plan general de Dios. ¿Qué quiere Dios con su pueblo? Lo que Él quiera conmigo de manera particular. Si yo estoy rendido a Él, Él va a hacer que pase. Él va a marcar las pautas, Él va a hacerlo suceder. Que Dios nos ayude a nosotros a rendirnos al plan de Dios que conocemos por su palabra. Cualquier otra cosa que Dios quiera con nosotros, que no tengamos que coger estrés, que no tengamos nosotros que entrar en momentos difíciles de ansiedades, sino que podamos decir: Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. Soy tu hijo, soy tu siervo, estoy en tus manos. A veces nosotros tenemos planes en nuestra cabeza diferentes a los planes de Dios. Qué bueno cuando nuestros planes se sujetan al Señor. Y cuando digo planes, no hablo solamente de planes a nivel de la iglesia, sino en todo el sentido de nuestra vida. Planes personales. A veces tomamos decisiones que después que están tomadas decimos: ay, Señor, guíame en esto, ayúdame. Ya la tomaste. A Dios tiene que incluirlo antes. Señor, tú sabes que mi anhelo es este, pero yo lo pongo en tus manos. Y en nuestra relación con Dios del día a día, nosotros sabemos cómo Dios brega con nosotros. Nosotros podemos ver a Dios, aunque no podemos escuchar una voz audible, y que pudiera hacerlo si quiere, pero aunque no es lo que la Biblia enseña que Dios hace de manera general, sí conocemos esta su palabra, que es la que me habla, es la que habla en nuestras vidas. Cuando usted tiene alguna inquietud y puede ir a la palabra de Dios, y decirle: Señor, ¿qué es lo que debo hacer aquí? ¿Qué es lo que tú dices en tu palabra que procede en esta situación? Entonces procurar atarse a esto para tener ese conocimiento cada vez más fresco en su mente, para tener su mente cada vez más llena de ese conocimiento que es la voluntad de Dios. Entonces por eso, hermano, la voluntad de nosotros, la voluntad de Dios, abarca todas nuestras relaciones con Dios. Si vemos aquí mismo estos dos primeros versículos de Romanos, ¿qué es lo que dice? Que nos sometamos por la misericordia de Dios, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio, que es nuestro culto racional. O sea, que la forma de relacionarnos con Dios a través del culto que tenemos para Dios es a través de un sometimiento. Y ahí cuando habla en el número 2, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por el entendimiento, que nos transformemos por medio de la renovación de la mente, vuelve a lo mismo, a nuestro relacionarnos con Dios. Si vemos el versículo 3 al 8, y ahí lo que tengan su Biblia, lo voy a pedir que vayan conmigo. Miremos cómo Dios aquí nos habla de la relación, en el versículo 3 al 8, con nosotros mismos, entre nosotros. ¿Qué dice el versículo 3 en adelante, hasta el 8? Aquí hablando el apóstol Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Una de las cosas que Dios nos proveyó a nosotros la mente, es para que nosotros podamos analizar esto. Como yo me veo a mí mismo. Hay personas que tienen baja autoestima y hay personas que se sobreestiman. Son las dos cosas.
Entonces la Biblia aquí nos invita a nosotros que no tengamos un más alto concepto del de nosotros que el que debe de ser. Porque los dos hacen daño, aunque el énfasis aquí lo hace en la sobreestimación. Pero nosotros debemos saber quiénes somos en Cristo, quién yo soy. Tener un concepto claro de quién yo soy. Ahora jamás tener un más alto concepto de nosotros mismos del que debe de ser. Porque la manera, dice el 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, pero tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. O sea, cuando nosotros nos relacionamos entre nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo, aquí hay toda una lista de consejos, de exhortaciones que la Biblia hace. ¿Cómo debemos relacionarnos? Primero, la forma en cómo nosotros nos vemos, la forma en cómo usamos lo que Dios nos da. Dios da capacidades para que mutuamente nos sirvamos. A usted le dio la capacidad de presidir, pues mire, hágalo como para Dios y para bendición de la vida de los demás. A usted le dio otra de las capacidades, hágalo como para Dios y para bendición de la vida de los demás. O sea, y todo eso lo procesamos primero en nuestra mente. Ese conocimiento lo procesamos en nuestra mente. Ahí es que se asienta y de ahí entonces va hacia los demás. Nosotros, entre nosotros debemos tratarnos de esa manera. Ahora, ¿qué dice el versículo 9? Siguiendo los consejos. El amor sea sin fingimiento. Cuando yo le digo a un hermano, te amo en Cristo, que sea genuino. Jamás utilizar. Hay muchas personas que tienen necesidad de sentir el amor de los demás. Hay personas que tienen mucha falta de cariño y a veces por propósitos personales la gente le brinda cariño y afecto para ganar adeptos, para ganar personas que lo vean bien o para fortalecer un liderazgo o para cualquier otra razón. Y la Biblia especifica que el amor sea sin fingimiento, que sea sincero. Cuando usted le presta amor a un hermano, que sea un amor sincero. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y así sigue una lista que hace, dice el 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en sus propias opiniones. Así concluye la lista de consejos que da este capítulo 12 de Romanos para que nos relacionemos con nuestros hermanos en la fe. No sean sabios en su propio. A veces nosotros queremos poner cosas en nuestra mente y tener nuestros propios estatutos para manejarnos. Porque tenemos manejo de la palabra, porque tenemos el manejo de personas, porque hay personas que tienen liderazgo y pueden manejar a otros. Entonces la Biblia nos invita a nosotros a que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Sigamos el consejo de Dios. Usemos las capacidades que Dios nos da y el canal que Dios nos da para procesar esas capacidades que es la mente. Usémoslas para el bien. Usémoslas como para Dios. Usémoslas para bendición. Cuando yo lo uso para bendición para los demás, si somos 100 personas, esas 100 personas las vamos a usar para mí. Si lo estamos haciendo todos a la manera de Dios.
y no seamos nunca sabios en nuestra propia opinión. Ahora, hay también cosas que pasan en medio de los grupos, de las sociedades. A veces hay situaciones que se dan donde hay personas que tienen maldad. Dice y aconseja aquí cómo nosotros asociarnos, cómo utilizar la mente para asociarnos con la gente que son malvadas. Vamos al versículo 17 de este capítulo 12 y veamos lo que dice la palabra. Cuando se nos hace daño, cuando algo se planifica para dañarnos. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, dice el Señor, mía es la venganza, yo la pagaré. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, vas a amontonar sobre la cabeza de esa persona sentimientos de culpa que en algún momento le pueden hacer reflexionar y le pueden hacer acercarse a Dios. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nuestra mente, Dios nos la pone para que tengamos el conocimiento de Él y que con ese conocimiento de Él podamos usarlo para el bien común. A veces entendemos que yo tengo el derecho de hacer tales cosas porque me lo hicieron a mí y yo no puedo quedarme así. Y dice la Biblia, vence con el bien el mal. Al que te hace un mal, hazle el bien. Obedeciendo a Dios de la manera que Dios lo ha establecido, vamos a ser victoriosos, vamos a tener paz en nuestros corazones. Podemos pasar momentos de tribulación, pero vamos a tener paz en nuestros corazones. Este capítulo 12 de Romanos es un capítulo que yo le invito a mis hermanos a que después de esta exhortación, de esta meditación de este capítulo 12, lo puedan releer, lo puedan analizar, puedan pensar la joya que el Señor ha dejado aquí para nosotros y que podamos entender el valor que tiene una mente que Dios ha renovado. Una mente renovada en Dios refleja todos estos aspectos que acabamos de leer aquí, en cuanto a relacionarnos con Dios, en cuanto a relacionarnos con nuestros hermanos que estamos en el mismo sentir, y en cuanto a relacionarnos con los demás que no estamos en el mismo sentir, o sea, con las personas que de alguna manera nos han hecho daño o que nosotros no tenemos diferencias. Aprendamos a guiar nuestra vida por los estatutos de Dios. Y quiero concluir con esta porción que está en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, que dice así: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. En la medida que nosotros se nos quita la ceguera espiritual, en la medida que nosotros nos acercamos más a Dios, que Jesucristo viene a ser el Señor de nuestra vida y que el Espíritu Santo nos guía, nosotros vamos a ir siendo cada vez más parecidos a la imagen de Dios por Jesucristo. Vamos a ser cada vez más parecidos nuestro carácter al carácter de Cristo, nuestra manera de ser a la manera de Cristo.
El capítulo 12 de Romanos es un llamado a tener la conducta apropiada en la comunión entre hermanos y en el culto que hacemos al Señor. Así, mis hermanos, que Dios nos ayude a nosotros. Cerramos esta noche este año 2023 e iniciamos después de las 12 de la noche el 2024. Que Dios nos ayude a anhelar tener una mente renovada, pero renovada por Dios. Que el conocimiento de su palabra guíe nuestra vida, edifique nuestras almas y nos permita serle de bendición a los demás. Para que Dios sea glorificado y podamos vivir una vez más vidas plenas, vidas en paz. Vamos a orar. Padre, gracias en este momento te doy por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje tuyo a través del capítulo 12 de Romanos, que nos exhorta a que nosotros cultivemos nuestra mente, a que nosotros valoremos la mente que tú nos has puesto y la valoremos de forma tal que podamos cultivarla en ti. Porque si somos tus hijos, Señor, entonces debemos de aprender a pensar a la manera tuya, de aprender a procesar y analizar a la manera tuya. Mira una vez más, cada persona que se ha expuesto y se expondrá a esta tu palabra, a esta exposición de tu palabra. Señor, habla a cada vida. Termina la obra en los corazones de cada persona, la obra que tú un día comenzaste. Y como dice tu palabra, la obra en la cual tú serás fiel en perfeccionarla en cada uno de los que te aman. Señor, suple para los que te necesitan. Mira la necesidad de cada persona, de cada uno de tus hijos, de cada amigo. Por tu misericordia, Señor, suple. Para la gloria de tu nombre y bendición nuestra. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.